de Efesios. Efesios capítulo número 5. Vamos a leer del capítulo de los versículos. Vamos a leer del versículo número 12 en adelante. Nos dice la palabra, incluso vamos a leer desde el 11, desde el 10, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz las manifiesta. Por lo cual dice: despierta tú que duermes, y te alumbrará la luz de Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y al Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, Espíritu Santo, gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares, hermanos. Aprovechando bien el tiempo. De eso vamos a hablar en esta mañana. Para dar un poco de contexto a lo que es esta predicación, es importante que nos remontemos y hagamos una mención que encontramos en la palabra, como es el siglo malo. Cuando en la Biblia encontramos la frase de este siglo malo, se refiere no a un periodo de 100 años, sino que se refiere a una era humana. Esa raza humana que empieza su era desde el jardín del Edén. A partir de ahí podemos ver de qué manera empieza a desarrollarse el siglo malo. Vemos de la manera bien clara cómo el pecado penetra incluso dentro del jardín. Y luego que ha penetrado ese pecado ya en las vidas de las personas, ese pecado se va extendiendo. Cuando leemos en la palabra el caso de Caín, que mata a Abel, no estemos pensando que apenas eran esas dos personas más que existían después de Adán y Eva. A estas alturas que habla la Biblia de este asesinato, ya está hablando de que la raza se había multiplicado. Es ahí donde se resuelve aquella pregunta que siempre hacen: bueno, ¿y Caín dónde encontró mujer si solo ellos dos eran los hijos de Adán? Cuando se ve así la Biblia, es ahí donde, hermanos, nos cuesta comprender. Pero
lo que quiero sobre todo mencionar es que ese periodo ese inicio más bien del siglo malo, llámele del siglo de pecado, de maldades y sucesivamente, cuando han pasado algunos siglos, vemos el auge del mal ya en el tiempo de Noé. El tiempo de Noé es tan delicado, el auge del siglo malo, del mundo pecador, que había llegado a tal grado que llega el Señor a determinar que tenía que cortar esa raza por el hecho de que habían llegado a una maldad extrema. Y qué bien que eso hubiese sido el remedio. No obstante, vemos cuando Noé una vez más se vuelve, hermanos, a extender allá luego después del diluvio, vemos la extensión del mal, del siglo malo, del mundo malo, que se sigue extendiendo, y pudiéramos hablar por lo menos de un aspecto del caso de los sodomas, de los sodomitas, ya dentro de este periodo después del diluvio. Y esto vamos a ir viendo que en el tiempo del Señor la maldad había llegado a extremos y a mayor, hermanos, mayor auge. En el tiempo que nosotros estamos, no podemos negar o minorar una situación que ha venido desde que mencioné hasta estas alturas. Póngale 6,000 años de historia que tiene la raza humana. No vamos a negar el auge en el cual se ha montado lo que es el siglo malo o las maldades de este mundo. Ha sido tan efectivo el mal que ha permeado a toda la raza humana, a tal grado que en términos bíblicos, el hombre, la raza humana, llegó a morir por causa del auge del pecado. Y eso es precisamente lo que también, hermanos, vemos en el caso hoy nuestro contemporáneo. No vamos a negar que el auge del tiempo malo no nos ha alcanzado. Nosotros podemos dar fe, por supuesto, los creyentes, a qué alturas se ha llegado ahora lo que es la maldad. Si hiciéramos la comparación de los sodomitas con lo que es ahora ese campo, es tremendamente espantoso la expansión de la sodomía en este campo. Se ha legalizado y sucesivamente. Si hablamos de muerte, podemos hablar de los millones que diaria o cada mes se matan en el campo del aborto. Si pudiéramos hablar de la brujería, si pudiéramos hablar del odio, si pudiéramos hablar de todo lo que es este mundo en su conjunto, nos vamos a dar cuenta que estamos inmersos hermanos, en un fango. Estamos inmersos en un mundo de tinieblas. La Biblia habla de que cuando la maldad haya crecido, se refiere a estos tiempos, cuando la maldad haya avanzado a mayores escalas que al principio, eso pues el Señor dice que algo va a suceder. Pero lo que a mí me trae esta mañana es que la iglesia de alguna manera ha sido como afectada por esta tendencia del siglo malo, de los tiempos de pecado, de los tiempos de la maldad.
es algo que no podemos negar, que hay gran falencia en el campo espiritual. Por ejemplo, lo que leíamos en el versículo número 10, empezamos a leer. Fíjese bien, dice, comprobando que qué es agradable al Señor. Está hablando a la iglesia. Y no participéis, dice, de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, lléveme la Biblia ahí para que vayamos estudiando, sino más bien dice, reprendedlas, reprendedlas. ¿A quién le está diciendo? Le está diciendo a la iglesia. Y aparte de eso dice, porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Eso se los está diciendo el Señor por medio de Pablo a la iglesia del Señor. Y le dice que es un asunto tremendamente de tinieblas en el que estamos inmersos en este mundo. Y dice que es vergonzoso que incluso hablemos o participemos de lo que ellos hacen en secreto. ¿Cuántas personas dentro de la iglesia han minorado lo que es, hermanos, la esencia en verdad del evangelio? Nosotros hemos llegado a este tiempo a escuchar con respecto a lo que sería la santidad a Dios, a escuchar a gran parte de la iglesia que el Señor lo que ve es el corazón. Como que nos remitimos a esa palabra fácil y sencilla, que Dios es lo que ve es el corazón. Y eso lo que quiere decir, no sea tan extremo. No esté diciendo que la iglesia no puede participar, que la iglesia no puede estar atada a las cosas que de alguna manera son válidas. Esas palabras son muy comunes dentro de la iglesia moderna hoy día. Es decir, no se oye, hermanos, hablar de esa santidad, de esa entrega. Poco se oye. Más bien estamos viviendo un evangelio light. Estamos viviendo un evangelio que carece de los aspectos que manda Dios. En términos generales estoy hablando. La iglesia tiene esta falencia. La iglesia tiene este problema. Es una situación como pandemia. Usted va a cualquier parte del planeta de la Tierra, usted va a ver la generalidad de los que nos llamamos iglesia, una iglesia moderna, una iglesia que nada tiene que ver con las demandas santas que Dios pone dentro de su palabra. Eso es más común oír decir, no es para tanto, ya eso de santidad y de aspectos de sometimiento a Dios, eso ya es legalismo, ya eso ya es obra, ya eso no es lo que el Señor manda. Más bien los pastores que están predicando lo que es esta actitud de conservadora o de conservación de la iglesia están cuadrados, pero no es así, hermanos. No vamos a negar la verdad que hay una situación como esa dentro de la iglesia. Dice el capítulo número 24 y versículo 12 de San Mateo, porque en los tiempos finales, dice, el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que tenemos, una iglesia fría, una iglesia sin compromiso. Pero ¿por qué está una iglesia? Porque ha sido absorbida por las tendencias del siglo malo, porque ha sido socavada en su fe, a tal grado que ahora, vuelvo a decir, lo que impera es solo el relativismo.
¿Qué significa lo que es el relativismo con respecto a la iglesia? Hermanos, que no es para tanto, para resumírselo de esa manera. El relativismo es, sí se puede, el relativismo es aquello que no lleva esencia, aquello que sí puede pasar y que no hay problema. Pero el Señor en su misericordia, fíjese bien, en su misericordia manda a la iglesia, por supuesto a la iglesia, fíjese, le dice en el versículo número 13, ponga atención, lléveme su Biblia ahí. Mas todas estas cosas, dice, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz las ha manifestado, dice el versículo 13. Y luego dice en el versículo 14, despiértate tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo. Fíjese que en este versículo 14 el Señor está exhortando, está llamando. ¿A quién está llamando? Aunque este versículo 14 es sacado de Isaías 60, si no estoy mal, y Pablo lo plasma acá en esta parte, pero lleva el sentido de despertar a su pueblo, a la iglesia, diríamos, que ha caído en un retardo, que ha caído en una relatividad, que ha caído en una conducta cristiana que no es la que llena los requisitos que demanda Dios. Y eso lo ha llevado a un adormecimiento. Y eso no lo podemos negar. Eso es lo que estamos viendo dentro de la iglesia contemporánea, hermanitos. Nosotros estamos viendo una iglesia dormida. Nosotros estamos no muerta, sino dormida. Estamos viendo una iglesia dormida. Y usted me pregunta en qué sentido está dormida. No está diciendo de algo literal. Está diciendo dormida, como se dice en sus laureles. Dormida la iglesia en sus propósitos. Eso es una realidad. Usted no me puede achacar o contradecir una realidad que si usted o yo tenemos el Espíritu de Dios, vamos a poder darnos cuenta de ese adormecimiento de la iglesia. Vamos a poder darnos cuenta que la iglesia la ha dormido el siglo malo. La iglesia, sus prioridades ya no es aquello que demanda Dios para con ella. Y eso no es otra cosa sino un adormecimiento espiritual. Y esto es grave porque no es esa la manera como la iglesia debe de desarrollarse. La Biblia habla que el Señor a la iglesia la considera como la luz del mundo. La considera como la sal de la tierra. Y eso es precisamente lo que la iglesia fue y debe de ser. Y debe de ser, no importa el modernismo, no importa el relativismo, no importa el modernismo que impera y que ha permeado a la iglesia. Nosotros tenemos que saber que somos una estirpe diferente, que nosotros somos un pueblo escogido, que nosotros nacimos o Dios nos hizo nacer para que fuéramos luz, para que fuéramos sal. Pero cuando no estamos fungiendo el rol que es el que Dios nos ha llamado, hermanos, dicho de otra manera, en palabras bíblicas hay un adormecimiento. No hay brillo, no hay nada que salemos. Eso es contraproducente para la iglesia. Eso no es el plan de Dios para la iglesia. Ahora es importante ver que a continuación dice el versículo 15, léalo conmigo, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. En este caso está ahora, luego que le ha dicho a la iglesia: despiértate tú que duermes, partiendo de que la iglesia, porque por lo menos esta palabra, hermanos, esta palabra, oiga bien,
esto que usted está escuchando, no sé si se define bien lo que estoy hablando, que si se oye bien, no sé, espero que sí. Pero esto que usted está escuchando ahorita es el plan de Dios, el propósito de Dios, que por lo menos si otros están predicando otro mensaje, el mensaje de la prosperidad, el mensaje de sacar el gigante que tenemos dentro y que vamos a ser exitosos en el campo terrenal, que siguen predicando eso. Pero usted está escuchando una palabra que Dios nos brinda esta mañana, y esto debemos de sentirnos privilegiados, porque no hay cosa más importante dentro de la vida, hermanos, es que nos digan a la verdad cuál es nuestro estado espiritual. Y este es lo que está sucediendo con estos versículos. Es importante cuando el médico no le da vueltas a la cosa, le dice usted necesita operación. Es importante cuando es franca la persona. Y esta mañana vemos la franqueza de Dios. Está diciendo: despiértate tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo. Ahora este versículo dice: mira cómo andáis, o cómo andéis, como con diligencia. Mira pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Esto es bueno lo que estamos escuchando. Espero que esté escuchándolo usted. Espero que no esté divagado, porque si usted se divaga, si usted no agarra de esto, pues a nada vino. Porque aquí usted, su tiempo es valioso, y consciente de ese tiempo valioso, aquí no le vamos a alterar o a dar una cosa que no bendiga su vida. No le vamos a venir a entretener. Entonces el Señor no quiere entretenerle, quiere que sepamos nosotros que es necesario despertar de un letargo espiritual. Es importante hacerlo. Ahora me detengo para decirle: piense usted, pensemos cada uno si esto tiene algo que ver con usted o conmigo. ¿Cuál? El adormecimiento espiritual. Si nosotros hacemos como un examen dentro de nuestra vida para ver si en verdad yo estoy dormido espiritualmente. Porque a veces uno dice: bueno, yo voy a la iglesia, y eso a uno como que le da el ok de que es una persona activa. Pero eso no quiere decir, hermanos, que sea así las cosas. Uno puede estar en una iglesia, pero uno puede estar dormido, porque es necesario ir redescubriendo cuáles son las actitudes de uno que está despierto. Entonces, en este sentido, necesitamos ser sinceros con nosotros mismos. Y dice usted: bueno, yo no estoy dormida. Eso es lo que el hermano está diciendo. Eso se lo está inventando. Yo soy una persona activa. Pero vea sus frutos. Vea si está llenando las exigencias de Dios en su vida. Eso le dará la respuesta exacta, y no la que nosotros pensamos tener, y no lo que nosotros pensamos y decimos. Porque si usted me cuestiona mi vida espiritual y usted me dice: hermano, usted está dormido espiritualmente, entonces yo vendría humildemente a hacer un examen. Bueno, ¿qué significa estar despierto en la vida espiritual? Y hoy, si sois humilde, voy a darme cuenta qué significa estar despierto. Luego voy a asociar que estar despierto es acción, que estar despierto es generar vida, que estar despierto, hermanos, es en la vida espiritual, es exactamente lo que vemos que hacen los apóstoles, que es el ejemplo máximo de lo que hacía Cristo. El Señor siempre en esa vida de
de acción lo que vemos nosotros. Sanaba enfermos, resucitaba muertos, hermanos, sacaba demonios, se convertían las almas. Eso es la vida, la vida del cristiano activa. Pero la vida dormida es la vida que no hace nada. Es la vida, por lo menos estaba viendo yo en el primer culto, fíjese bien, una hermana, una muchacha acepta. Yo me puse a pensar, bueno, ya casi eso ya no se ve en las iglesias. Ya no se ve. No se ve que la gente acepte. Y bueno, luego lo asocié a que una hermanita que anda por aquí, que ha venido de Estados Unidos, invitó a esa otra persona, y yo vi que la invitó el domingo pasado y hoy la invita, y se dio el milagro de la salvación. Pero digo yo, en el caso personal nuestro, hermanos, nos hemos preocupado nosotros por traer a alguien. Cuando nosotros no estamos haciendo la parte que nos corresponde, hermano, es tremendamente, no es otra cosa, es un adormecimiento espiritual. No podemos decir, porque voy a la iglesia, yo estoy despierto, y el hermano lo que está haciendo es sintiéndome que me sienta mal, porque yo estoy despierto, yo tengo mi Biblia, yo oro, pero no estamos dando los frutos de uno que está despierto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Apenas, a duras penas logramos venir nosotros y a regañadientes. ¿Usted le puede llamar a eso que es un cristiano despierto? Juzgue usted, hermanito. Juzguemos. Qué bonito, bien, se baña, se cambia, pero no tenemos ningún interés por el diablo, por el pobre diablo que se está muriendo ahí a la par. A veces por los mismos parientes, hijos, parientes nuestros. No ha habido una entrega, no ha habido un ayuno, no ha habido súplica a Dios para que salve a esa persona. Eso es estar despierto. Pero cuando el otro lado de dormido es cuando no hacemos nada, para que se entienda que es despierto y que es estar, hermanos, activo. No hay nada. ¿Y quién va a aceptar si somos los mismos que venimos? Y nadie se preocupa. ¿Cómo puede llamarle o cómo podemos llamarle nosotros a eso? No tiene otro nombre sino un adormecimiento espiritual. Así como lo oye, hermanito. Un terrible adormecimiento. Entonces aquí viene el Señor, aquí vemos la misericordia de Dios. Despiértate tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo. Viene la exhortación a un despertamiento que, hermanos, en el cual nos ha dormido el siglo malo, en el cual nos ha afectado el siglo malo, nos ha acomodado el siglo malo. E iría más. ¿Cuánto leemos la Biblia? Sigo la Biblia leyendo, pero la ponemos en práctica, sería la otra pregunta. Adormecimiento espiritual, si no es ponerla en práctica. Si hablamos, ¿usted cuánto se congrega? Bueno, yo tengo mi día, pero yo felicito a los hermanos que por lo menos se vienen a echar el primer culto, los servidores sobre todo, y se quedan al otro culto. Yo digo, pues ya es algo significativo. Pero me pongo a pensar estos hermanitos que vienen al primer culto y luego, hermanos, los despachamos, ¿verdad? Y ellos se van. Yo me pregunto, ¿a qué se irán? Yo me pregunto, ¿se irán a hacer grupos para ir a evangelizar? ¿Se irán? No, aquí no hay que andar, hermanos, presumiendo cosas que no las hacemos. Cada quien se va a sus labores, como dice allá aquella parábola. Cada quien se va a sus cosas. ¿Y qué pasa con aquello que Dios dijo? Vosotros sois la luz y vosotros sois la sal. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Yo digo, hermanos, mire, las iglesias están llenas de gente.
yo diríamos pacientes, así como, ¿por qué le dicen pacientes a los que están en los hospitales? Porque están en pausa. Pacientes, todos estamos pacientes, no hay. Digo yo, ¿será que les es difícil quedarse a un segundo culto? ¿Qué significa eso? Hay un hermanito que vino el domingo y le voy a contar este chambre. Este hermanito me dice, yo vengo a las 10, hermano, me dice, y le voy a contar, se fue ahí conmigo, hoy no lo veo por acá, ¿verdad? Le voy a contar aquí, me dice, yo vengo, y me contó sus desgracias, porque eso es lo que casi hay, hermano, cuando estamos dormidos espiritualmente. Y un hombre que está enfermo, un hombre que está en grandes problemas, según me cuenta él. Y sucede que ya por último me dice, mire, usted no se ha preguntado por qué yo estoy viniendo a las 10, me dice. Cuénteme, le dice, le voy a contar en confianza. Es que mi culto es a las 2, me dice. Pero estoy viniendo a las 10 porque a las 2, me dice, ya es un anciano ya cerca de que le pongan las coronas. No las de allá. Me dice, es que en la tarde me quedo viendo el partido, hermano, me dice. Yo dije, Dios mío, así está la gente, digo yo. Me quedo viendo el partido, yo no sé qué partido es el que había el domingo. De los arruinados que juegan aquí, mire perder el tiempo por estar viendo esos arruinados. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Y le digo yo, mire hermanito, hagamos una cosa, dele un golpe al diablo, quédese al culto de las 4, al culto de las 2, que es el suyo. Empezó a darle vuelta y a limpiar la garganta. Y bueno, quédese hermano, tengo que ir para almorzar aquí, coma cualquier cosa. Y mire hermano, por último se quedó el hermanito. Y en el culto de las 2, lo vamos a entrevistar un día de estos, la bendición que Dios le dio. Es terrible la gente a lo de Dios, hermano, solo es una cubetita. A lo de Dios solo es enseñarse. Y estamos llenos de desgracias, llenos de necesidades. Pero todo lo queremos cubetita. Ayúdame, Señor, pero solo asoma la cara. Ayúdame, pero diría Dios, estás cumpliendo el rol que te he mandado a hacer. ¿Cuál es el rol? Dios no nos sacó a nosotros del mundo para que fuéramos, hermanos, enclenques dentro de la vida espiritual. Dios nos sacó para que sanemos enfermos, para que llevemos la luz de la palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Para eso nos llamó. En ese caso, imagínense qué importante es lo que yo estoy oyendo ahorita, porque yo no sabía que iba a predicar acá. Y digo yo, gracias a Dios, porque tú nos alientas. O sea que, dicho de otra manera, muchas veces nos diferimos de cuando íbamos a una misa y eso es lo que hacíamos, nos persinábamos y salíamos a lo mismo. A revolcarnos y hacer la vida nuestra. Eso era todo, a callar conciencia. Pero el evangelio no es una religión. El evangelio no es ir marcando tarjeta dentro de las iglesias. El evangelio es otra cosa, hermanos. Entonces el Señor en su misericordia pega el trompetazo. Despiértate, tú que duermes. Tremendo. Despiértate, tú que duermes. Por lo menos, ¿qué diría el Señor si usted se hubiera preocupado en la semana de ver a quién se trae de sus parientes que el día que se muera, si está fuera de la gracia de Dios, no hay cielo? Y nosotros tranquilos, y vemos que los hijos, esos hijos impíos, esos hijos no quieren de Dios. Y nosotros no estamos haciendo una estrategia, esos nietos, esa gente, no estamos haciendo un plan estratégico para, hermanos, aunque esto no es de nosotros, pero Dios ve, hermanos, el interés, y Dios en el interés nos va a bendecir. Un plan de cómo que ellos vengan a oír la palabra de Dios.
¿qué manera podemos usar? ¿Qué estrategia? Eso es estar despierto. Pero estar dormido es levantarte en la mañana. Y esto que, hermanos, y no lo vea mal, porque esto es para mí. Y para colmo, ahí está el pastor con el bus, hermanos, y aquel bus ronqueando ahí al frente de la casa. Levántese, hermana. Y Arturo tuvo, hermanos. Algunos se levantan y vienen. ¿Puede llamarse a eso alguien que está despierto? Eso no es estar despierto. Pero qué lindo la palabra de Dios, que pega un grito, un alarido: despiértate, tú que duermes, y te alumbrará la luz de Cristo. No pensemos, o no podemos ser absorbidos. No podemos ser absorbidos por el siglo malo, por el siglo de las tinieblas. No podemos, hermanos, acomodar el evangelio a nuestras conveniencias. El evangelio es original. Pablo le dijo a los Gálatas: no hay otro evangelio, aun cuando viniera un ángel, no creáis, porque no hay dos evangelios. El único evangelio que hay en la Biblia es el evangelio del compromiso con Dios. No hay otro. Ahora, luego dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, suponiendo que ya los despertó. Partiendo de que ya los despertó. Mirando pues con diligencia cómo andéis. ¿Cómo andamos? ¿Cuál es nuestra vida espiritual, señores? Mirad pues con diligencia cómo andéis. Y sigue diciendo: no como necios, sino como sabios. Nuestro andar en la vida espiritual debe de marcar la diferencia. Dice: no como necios. ¿Qué es lo que hacen los necios? Los necios se destacan por su necedad. Y cuando yo o usted no cumplimos los roles que han sido delegados como creyentes en la vida, nosotros caeríamos en la condición de necios. Por eso dice: mirad con diligencia. Debemos de ser como diligentes para ver cómo es nuestro andar en la vida espiritual. Mirad con diligencia. Mirad con diligencia cómo andéis. No como necio, sino como sabios. Dice la Biblia que hay, para ponerle un ejemplo bíblico, usted sabe lo que dice con respecto al rico aquel. Dice que él vivía con esplendidez, con comidas. Ese era un necio. Porque sus prioridades eran su yo, su comodidad. Eso es vivir como un necio. Por eso dice: mirad cómo andéis, no como necios. ¿Y qué fue el fin de ese hombre que actuaba así como necio? Allá habla también de aquel que dijo: edificaré mis graneros y los haré más grandes. Porque, hermanos, está enfilado en los aspectos temporales ese hombre también. Pero luego viene una voz que le dice: y lo que tiene, ¿de quién será? Necio, pues esta noche vienen por tu alma. Entonces, en este caso, nosotros debemos, hermanos, de sincerarnos y recibir el consejo de la palabra del Señor cuando dice: no andemos como necios. Que anden los necios, pero nosotros no podemos andar como necios. No podemos andar siempre diríamos, de amigos con lo que es el sistema del siglo malo. Nosotros no podemos
de esa manera. Y dice, aprovechando, verso 16, bien el tiempo, porque ¿qué dice? Léalo todo conmigo, vamos a ver. Vamos a leerlo todos. 1, 2, 3, vamos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son, diríamos, la pecaminosidad ha permeado. La pecaminosidad es el pan diario. La pecaminosidad es lo que está de moda ahora. Pero dice, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Nosotros tenemos que destacarnos, caminar en esta vida. Pues eso es lo que dice la misma palabra. Dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pues nosotros somos gente diferente y debemos de serlo. Y dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuál es el aprovechamiento que nosotros le damos al tiempo, hermano? ¿Cuál es usted dice, bueno, yo, bendito Dios que tengo mi trabajo. Gracias a Dios que tiene su trabajo. Gracias a Dios. ¿Pero qué? Pero estamos aprovechando el tiempo. Bien, estamos aprovechando en un sentido errado el tiempo. Estamos allá dedicados, está bien, para cumplir nuestros compromisos de la vida, hermanos, ahí en nuestras labores. Pero si queremos pensar que eso es aprovechar bien el tiempo, no es eso a lo que se refiere la Biblia. Se refiere al aprovechamiento que debemos de darle en lo espiritual. A eso se refiere, aprovechar bien el tiempo. Por lo menos, ya lo hemos dicho, hermano. Oiga bien esto, hoy finalizando. Fíjese bien. Usted siempre me ha oído decir a mí, con respecto a la edad, que lo dice el Salmo 90. Dice el Salmo 90 que 70 son los años del hombre y 80 aquellos más robustos. Pero vamos a ver, y como aquí habla de tiempo, muchas veces nosotros como cristianos como que estamos ya de una manera conscientes o no conscientes que aquí venimos a quedarnos, y que la vida nuestra es tan extensa, aun cuando dice el Salmo que solo son 90 años, que solo son, 70 años. Entonces alguien dice, bueno, dicen los jóvenes acá, bueno, entonces si yo tengo 20, si yo tengo 30, me falta bastante, dice. El problema es que la muerte no tiene edades. El problema es que cuando el joven, estaba viendo yo un muchachito que lo matan allá en Guatemala, un muchachito de los que servían aquí, pero como la gente, ¿verdad? Allá lo ve triste ver esa criatura que lo mataron. No sé por qué razones, pero la vida no tiene garantías. Cuando menos se acuerda, la muerte llegará. Pero la gran pregunta, sabiendo eso que está en la palabra de Dios, dice el Salmo 90, 12, dice David, Señor, dice, ayúdame a contar mis días. Es decir, contar esos días. Cada día es un día menos. Cada día se va llegando al momento de la muerte. Dentro de ese programa de Dios dice, este que nace va a morir a los 2 meses. Este otro a los 4 años. Este otro va luego de la adolescencia y sucesivamente. No hay fecha. Pero los creyentes debíamos de saber esto, hermanos, que la vida se va yendo cada instante, cada momento. Pero ¿cuál es el aprovechamiento que estamos haciendo del tiempo? El aprovechar el tiempo para
para los propósitos de Dios. Somos esas personas que estamos redimiendo. ¿Sabe qué dice Pablo? Pero yo de nada hago caso. Y dice el apóstol, sino que yo lo tengo todo por basura para coronar o ganar aquello, dice Pablo, que está, no que ya lo haya alcanzado, ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también ha sido Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta. Capítulo 3 de Filipenses 12 al 14. Prosigo a la meta, al premio. Esta es la dinámica del que está despierto. Este está aprovechando el tiempo. Yo le he dicho, ¿cuánto fue el tiempo del ministerio de Pablo? Se dice que fue por ahí, por unos 29, 30 años. ¿Qué son 30 años, hermano? Pero Pablo redimió el tiempo. ¿Y cómo lo redimió? Imprimiendo su vida, aprovechando bien el tiempo, imprimiendo su vida en los aspectos de Dios. Pero muchos de nosotros ya se nos nota, hermanos, que estamos bastante deteriorados, pero ni aún así no arrancamos. Decimos, no, Dios me va a seguir sanando. Pero ¿para qué te ha sanado Dios? Había que preguntarnos por qué Dios te libró de la pandemia, por qué Dios te libró de esa enfermedad. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. ¿Para qué Dios? ¿Por qué Dios te libró? ¿Por qué Dios nos libró? Para que nos levantemos, para que redimamos el tiempo, para que corramos, como Pablo ve acá, y corro para alcanzar el premio. Eso es redimir el tiempo. Pero veamos, seamos sinceros, veámonos nosotros mismos, no vayamos muy largo. Veámonos nosotros mismos, veamos el evangelio que tenemos ahorita. Veamos el evangelio que tenemos. Dios mío. Y vaya que tenemos una gran oportunidad, hermano, dado que nosotros somos una iglesia con sistema de hogares de restauración. Por lo menos en este sistema es fácil poder redimir el tiempo, poder involucrarse para servirle a Dios. Pero ahí está, la gente no quiere. Los cristianos no tienen tiempo. No puedo. Que lo hagan otro. El problema es que estamos, cuando tenemos una actitud de esa, estamos mal con Dios. ¿Cuánto más o cuánto tiempo nos falta? Y es eso lo que dice el Señor en esta carta que estamos leyendo de Tesalonicenses, cuando nos está diciendo, bueno, que redimamos el tiempo, porque los tiempos son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí vuelve otra vez la palabra insensato. Dice, sean sensatos, que es lo contrario de insensatos. Sean sensatos, iglesia, dice. Y vean qué es y qué significa la voluntad de Dios. En este caso tenemos que reaccionar. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios será, hermanos, que se nos acaba la vida sin poder redimir el tiempo, sin poder llevar a cabo lo que se nos ha encomendado. ¿Será que no requiere en esta mañana el que entremos en conciencia? Nos pedirán cuenta. Aquí es a donde entra el asunto de los talentos. Aquellos, a uno le da 2,
a otro le da 5, a otro le da 1. Pero ese es un mensaje para la iglesia del Señor. No es una parábola porque no hallaba qué decir el Señor. Es un mensaje para mí. ¿Y cuál es el mensaje? Bueno, a ti te doy 5. A ti te doy 2 y a ti te doy 1. Tienes que hacer funcionar esto. Que diríamos de otra manera, tienes que hacer funcionar la vida espiritual. Y esos talentos puede verse tu vida, esos talentos, esa salvación, esos dones del Espíritu. Aquí está la herramienta para que brilles. Pero ahí viene, mire qué triste, ahí viene el momento de llamar a cuenta. Y viene el primero: me diste 5, Señor, aquí están otros 5. Ajá, ¿cuál es la respuesta del Señor? Viene el otro y le dice: me diste 2, Señor, aquí están otros 2. Qué bueno la respuesta del Señor. Eso tenemos que verlo literalmente en su momento. En su momento eso se va a llevar a cabo, así como lo oye. Y viene el 1 y le dice: yo sabía que tú eres un hombre duro, que recogías donde no había sembrado. Por lo tanto, yo escondí mi talento. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ese es el insensato. Ese es el que cree que aquí Dios lo trajo para que viviera una eternidad en esta tierra. Y que para que viviera para otras cosas, no para sus propósitos. Ese es el insensato que aparece aquí. Y le dice allá: malo, siervo, malo. Cuando le dice siervo, es porque era de su grupo. Allí estamos hablando que son de su iglesia. Siervo malo y negligente. Negligente. ¿Sabías? ¿Quién no sabe? Si yo le pregunto a ustedes: ¿sabemos, hermano, que Dios es poderoso? Todos van a decir que sí. ¿Sabemos que Dios es justiciero? Sí. Vamos a decir, si yo les pregunto: ¿sabemos que Dios va a justiciar a este mundo? Sí, lo sabemos. Sabemos quién es Dios. Pero poco nos hemos preguntado, aún sabiendo que ese Dios es real y es de esa manera su naturaleza, no corremos para redimir el tiempo haciendo funcionar nuestro talento. Entonces, nuestro talento lo hemos enterrado. Y hay que el pastor haga la obra. Y si nadie agradece, dicen algunos. Imagínense. Eso se llama entierre. Hermano, su reunión, no, a mí no me interesa, a mí no me visite el pastor. Sí, es terrible el desconocimiento de lo que es el compromiso que tenemos con el Señor. Y usted, hermano, usted quiere predicar, usted quiere ser un líder. No, dice, yo no tengo tiempo, dice. Cristianos que son consumidos en sus trabajos, consumen su energía y su cuerpo que Dios les da, se la acaban allá. Esos son los insensatos. Pero no les interesa hacer producir el talento. Y viene el momento de llamar a cuenta. Viene el momento, dice: siervo malo, tú sabías que yo era lo que era. ¿Por qué no fuiste y pusiste mi talento en el banco para que yo ganara mis intereses? Ahí está dando un gran mensaje a mí. ¿Y cuál es a continuación la sentencia? Saquen a este siervo inútil y échenlo a las tinieblas. Ese era el insensato. Ese era el que estaba dormido, y aun cuando el Señor lo despierta, tampoco quiere conducirse por la senda del compromiso. Esto es un problema. Y dice a continuación, como recomendación: por tanto, dice, no
sea, ve cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Le pregunto, ya vamos a terminar este año. ¿A cuántas personas usted ha evangelizado? ¿A cuántos nosotros hemos luchado por traer lo que venga a escuchar? Esa es la voluntad del Señor. No. Nos hemos acostumbrado a que nos pongan ahí el taxi, que nos pongan ahí el transporte. Y si quiere, hermano, voy, y si no, no. Esa es la iglesia. La iglesia que está dormidita, que cree que puede presumir de ignorancia. No, tenemos un lío con Dios, tenemos un compromiso con Dios. Y eso es lo que tenemos que entender, iglesia. Yo no sé cuál es su vida espiritual. Podrá decir Dios, como yo he dicho, este es mi hijo en quien tengo contentamiento. ¿Podrá decir eso Dios de mi persona? No sé. Pregúntese usted, ¿podrá decir Dios cuánto el año se ha pasado? ¿Qué es lo que hemos avanzado en frutos? ¿Qué es lo que estamos haciendo, hermano? Vamos a ver, si usted ha agarrado algo de esto que he estado diciendo y que el Señor me lo ha dado, quiero ver el próximo domingo. A ver si esto tuvo efecto en su corazón. Vamos a ver si usted por lo menos trae. Le puse el ejemplo. Una hermanita que ha venido de afuera, el domingo vi yo, dije, ahí anda la hermana con otra persona. Hoy la volvió a traer y es la que aceptó o reconcilió. Y digo, si hiciéramos eso nosotros. Pero ahí el vecino se lo está llevando el diablo. Al otro, hay que ver, yo salgo con mi camisita de cristiano y con mi vestidito de cristiana. Voy para mi iglesia, hermano. La misma situación de aquel que cuenta la Biblia que los ladrones lo hirieron, lo acuchillaron. Y pasó el sacerdote, dijo, pobrecito, dijo. Qué herida le pegaron, dijo, y se fue. Es exactamente el vecino, el pariente, herido por el pecado. Pasó el escriba y dijo exactamente lo mismo. Pobrecito, dijo, eso es lo que pasa, que andan de noche, dijo, por eso los acuchillan, dijo. Ahí está, dijo, quizá en la noche lo acuchillaron, no hacen caso. Pero no es alguien que se paró, eso está hablando del religioso. No es eso lo que quiere Dios de nosotros. Luego dice que vino el buen samaritano, que es Jesús, la figura de Jesús, que es lo que Él quiere que hagamos con ese malherido. Vino el buen samaritano, dice, se bajó de su cabalgadura, echó aceite en aquella herida, aleluyita, damos un amén. Y luego dice, con dificultades, no es fácil echarse un hombre al hombro y meterlo en el caballo, uno solo, no es fácil. No es fácil, pero el amor lo echó igualito que nosotros. Igualito que nosotros. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que nos vengamos solos, que nos acabemos la vida sin hacer nada. No es esa la voluntad del Señor. Por eso decía, hermanos, aprovechemos el tiempo. Hagámoslo, porque los días son malos. Cristo está a las puertas. Póngase de pie.